Saludos amigos, gracias por estar en nuestro canal de YouTube, gracias por su visita, por su like y por sus comentarios, porque esto a nosotros nos ayuda a fortalecer nuestro canal y poder seguir compartiendo con ustedes contenido que espero les sea de ayuda. En esta oportunidad voy a sugerirles cómo nosotros podemos construir esta herramienta que nos va a permitir regular ya sea el brillo de una lámpara, podemos nosotros regular la velocidad de un motor de corriente alterna, como en este caso. También podemos regular la temperatura de un cautín o de un elemento de calefacción. Ok, vamos a ver entonces lo sencillo que es hacer un regulador de hasta 5500 watts, 50 amperios. Eso es lo que nos va a proporcionar este aparatito. Vamos entonces a los detalles. Bien, para comenzar, esto es una ducha que quedó en desuso, pero lo que es el circuito regulador de temperatura pues está funcionando. Yo ya le hice algunas pruebas y funciona, pero bueno, vamos a empezar desarmándola. Esta pieza de acá, pues yo logré quitarla simplemente tirando de ella. Un poquito dura al inicio, pero ahí haciendo palanca con algún destornillador se logra sacar. Esta base, que es donde está el circuito regulador, por acá originalmente trae lo que es la perilla del potenciómetro. Pues por acá, aquí hay unas uñas, ¿lo ven? Hay que abrir esa uña, soltarla, desprenderla de ahí y luego sacar esta pieza. Aquí está la cubierta. Y acá tenemos nuestro circuito electrónico. Vean, el agua fría por acá, donde va conectado a la tubería. Esa agua ingresa a esta cavidad. Y aquí está el circuito electrónico. Y pues logramos controlar la cantidad de corriente que va a pasar a través del circuito con el potenciómetro. Ok, entonces el agua que entró acá fría entra a esta cavidad donde hay una resistencia. Vamos a ver, esta resistencia se saca de esta manera. ¿Ven? Ahí viene saliendo. ¿Ven? Esta es la resistencia, porque aquí dentro está el elemento calefactor. Entonces el agua entra por acá, ingresa a este tubo, pasa por la resistencia, sale por este otro tubo y se canaliza por este lado. ¿Ven? Aquí, para luego pasar a este otro tubo, que es el de salida, donde va a salir el agua caliente. Aquí hay un presostato. Ese presostato sensa la presión del agua y cierra este circuitito entre estos dos cables, activando el circuito. El circuito envía corriente a la resistencia a través de estos dos terminales, ¿ven? A través de estos dos terminales que coinciden aquí, se calienta y el agua que entró fría acá pasa, se calienta y sale ya caliente por este lado. Cuando cerramos la llave, pues baja la presión y el presostato libera estos contactos y se apaga el circuito. Ya quedó todo frío otra vez. Como este circuito se calienta mucho por la cantidad de corriente que hace circular a través de él, pues entonces esto que ven ustedes acá es pasta térmica. Va conectado a una plaquita que hace contacto con el agua fría que ingresa por acá. Entonces eso le sirve para refrigerarse mientras hace trabajar al circuito. La resistencia trabaja a 127 voltios, pueden haber a 220, una potencia de 5500 watts, lo cual indica que es un consumo de corriente elevado, y aquí lo dice, 50 amperios podría llegar a consumir este elemento, lo cual significa que nuestro circuito está dotado originalmente de fábrica para trabajar en esas condiciones. Bueno, puede controlar cargas de 50 hasta 50 amperios y 5500 watts a 127 voltios. Vamos a necesitar únicamente el circuito, el potenciómetro que está por acá y estos contactitos y sus terminales de entrada y salida. Obviamente el presostato no lo vamos a utilizar, ok. Entonces aquí vienen ya los cables. Vamos a cortar el cable que va hacia al presostato, al sensor de presión, porque no vamos a utilizarlo ahí. Bien, aquí lo hemos cortado. El cable de conexión a tierra, aquí tenemos el cable de tierra suelto, y pues vamos a soltar esto también porque necesitamos quitar los tornillos para quitar el circuito. Hemos liberado los tres terminales, estamos este terminal. Ok, y aquí hemos liberado ya lo que es el circuito de control. Este es el elemento que nos va a permitir a nosotros hacer pues la regulación de la corriente de los elementos que vayamos a conectar ahora. Acá, si ustedes quieren, pueden hacer una prueba, porque es mejor hacerla aquí con el disipador puesto, ven, considerando que tiene un cable de entrada y uno de salida. Por medio de este cable entra la fase y aquí tendríamos el neutro. Una vez que la corriente pasa a través del regulador y una vez que sale ya la podemos regular a través del potenciómetro. Entonces aquí vamos a poder regular la corriente que sale entre este punto y el neutro, es decir, la fase regulada y el neutro. Aquí podemos conectar algún aparato que nosotros queramos regular. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a ponerle los tornillos para que el disipador pueda hacer buen trabajo. Mira, aquí hemos puesto lo que sería el cable de la fase conectado a la entrada del regulador. Vamos a poner aquí un cable para usarlo como salida y le ponemos su tuerca para que haga buen contacto. Esta parte del circuito no la vamos a utilizar, esto queda desechado. Lo que vamos a utilizar son los dos contactitos que iban a este punto y lo vamos a puentear entre sí, pues eso como un interruptor. Ahí lo tenemos. Si esto está abierto no va a funcionar el regulador,
Ok, aquí entraría la fase, les decía, por este cable, pasa por el regulador, la regulamos a través del potenciómetro y aquí a la salida vamos a tener ya la corriente regulada y acá el neutro. Entonces entre fase y neutro nosotros conectamos, vamos a poner este pequeño motor que tenemos acá. Entre fase y neutro ya regulado vamos a conectar la carga. Puede ser un motor, un ventilador, una bomba, una resistencia, lo que ustedes vayan a regular una vez que ya lo tengan listo. Ok, entonces vamos a ponerles corriente. Para la prueba yo voy a usar este cable. Entonces aquí tenemos ya fase y neutro conectado. Nos aseguramos que no hagan contacto entre sí. Conectamos, no toquemos nada porque todo eso ya estaría energizado. Vamos a ver, vamos girando el potenciómetro. Ahí recibió corriente ya el motor. Ahí empieza a girarlo, ¿ven? Ahí mínimo. Y puedo subirlo al máximo. Ok, lo apagamos. Para la prueba más que suficiente, o sea, ya esto nos demuestra a nosotros que nuestro circuito está funcionando. Lo desconecto y obviamente aquí, no, realmente no se calentó, fue una prueba muy rápida, pero sí, él se calienta según el tiempo que lo tengamos en uso, por eso es bueno que lleve un pequeño radiador que le vamos a agregar ahí. Ok, ya que tenemos entonces el circuito que vamos a utilizar. Para el siguiente paso yo tengo acá esto que era de una fuente de computadora, ¿ven? Le saqué todo lo que tenía adentro porque tiene su ventilador, tiene para meterle corriente, para suministrarle corriente al circuito interior y para obtener acá una corriente ya regulada que sería a través de esta salida. Yo aquí le he agregado un pequeño adaptador de corriente, el cual te permite suministrarle 110 voltios, ven, y a su salida él me va a dar 12 voltios que son para alimentar al motorcito. Bien, entonces para no trabajar así vamos a hacer un dibujo por el cual nos vamos a guiar para hacer la conexión. Comenzamos representando aquí lo que sería el cable de alimentación de 3 espigas para 120 voltios. Una de las espigas lleva un conductor de fase, el otro neutro y el tercer conductor es tierra. Tenemos acá nuestro regulador, el cual tiene una entrada y una salida. Vamos a dibujarlo por acá. El regulador tiene una entrada y una salida. A la entrada le vamos a conectar la fase, obviamente, pero esta fase va a pasar primeramente por un interruptor de encendido y apagado. Entonces, a la salida vamos a conectar nosotros un terminal de un toma corriente y el otro terminal del toma corriente lo vamos a conectar al neutro. Ok, así, eso sería básicamente. Pero el regulador tiene estos dos cablecitos que los vamos a unir entre sí. Vamos a poner estos cablecitos por acá y ya sabemos que van unidos entre sí. Y hay dos terminales que van al potenciómetro. Ok, estos dos terminales del potenciómetro, pues los tiramos por acá y aquí ponemos nuestro potenciómetro. Aquí tendríamos nuestro potenciómetro. Conectamos la corriente y con el potenciómetro regulamos la corriente que va a salir por acá y aquí conectamos el aparato que vamos a conectar. Este ventilador va a ir conectado de la siguiente manera. Vamos a tomar después del interruptor un cable y lo vamos a llevar hasta esta fuentecita a sus terminales de 110. Sería un terminal y aquí estaría el otro. El otro terminal de esta fuentecita iría conectado al neutro. Entonces aquí tenemos nuestra fuente. A su salida esta fuente nos va a dar 12 voltios. Ok, le metemos 120 voltios y nos va a dar 12 voltios a la salida. Estos 12 voltios que son de corriente directa van a alimentar a nuestro ventilador. El ventilador tiene dos cablecitos. Estarían los dos cablecitos del ventilador. Y ya con eso, cuando encendamos la fuente con el interruptor, va a pasar corriente directamente a la fuentecita de 12 voltios para encender el ventilador. El ventilador le va a tirar aire al circuito, al regulador y pues lo va a mantener lo más frío posible. Y acá nosotros pues ya el regulador ya vimos cómo funciona. Ok, para el siguiente paso yo lo que voy a hacer es arrancar esta pieza que originalmente tenía la ducha, la voy a extraer para pegarla ahí y nos quede con su base original. Mira, aquí tengo ya la base. En realidad me tocó batallar un ratito ahí con una cegueta, pero aquí está. Fíjense que tiene ahí el orificio por donde pasaba el agua, entonces ese orificio yo lo voy a aprovechar para que cuando el ventilador funcione pues cree un flujo de aire por el interior de ese conducto y pues haga un trabajito ahí de refrigeración, ok. Bien, aquí yo ya pegué la base con ese pegamento cianocrilato, que es una gotita instantánea. Estos dos cablecitos simplemente los vamos a unir entre sí, eso no lleva mayor cosa. Bien, aquí hemos unido los cablecitos y los hemos puesto aislante. Entonces ahora sí podemos colocar esto porque aquí van a ir los cables. La entrada del circuito es esta de acá, entonces nosotros tenemos que traer la fase de acá, del conector de entrada, el cable de alimentación sería, y lo vamos a llevar hasta acá, que sería la fase. Si nos fijamos en el diagrama, la fase pasa por un interruptor, ¿verdad? Vamos a hacer pasar la fase a través de un interruptor encendido y apagado para después llegar acá a la entrada. Conectamos entonces uno de los terminales del interruptor aquí a la fase. Se acuerdan que uno de los terminales 110 voltios que va a alimentar a la fuentecita de 12 voltios del ventilador,
va a ir conectado a la fase también, ¿se acuerdan? Ahí tenemos uno de los terminales de esta fuente conectada a la fase. Ok, vean, acá hemos conectado nosotros la fase de entrada, digamos. La fase va al interruptor, ven, aquí lo tenemos, y luego va a ir aquí al circuito. Pero fíjense cómo uno de los terminales de la fuentecita del ventilador va conectada a la fase también, y la otra terminal va a ir conectada al neutro directamente. Y el neutro lo tenemos acá en este cable blanco, acá al neutro. Según el diagrama, el segundo terminal, un terminal del interruptor va a la fase, el segundo terminal del interruptor va directo a la entrada del circuito regulador. Ven, el segundo terminal del interruptor va a ir a la entrada del circuito regulador, que es esta que tenemos a este lado. Aquí le hice esta forma a la punta del cable que viene del interruptor, y vamos a colocar, ok, disculpen, el interruptor primeramente hay que colocarlo acá en su caja. Bien, aquí lo hemos puesto, simplemente va metido ahí y los cables pasan por acá por dentro. Y ahora sí, ok, aquí tenemos entonces la fase que viene del interruptor conectada a la entrada del circuito, y la salida de este circuito va a ir a uno de los terminales del conector de salida, que es acá donde vamos a conectar la carga con un cable de alimentación. Entonces este terminal de acá va a ir directamente conectado a uno de estos dos terminales. Bien, entonces aquí tenemos hecha la conexión de la salida del circuito regulador a uno de los terminales del conector de salida. El otro terminal de aquí a la par lo vamos a unir con el neutro. Fíjense, vamos a hacerlo con soldadura de estaño, pero también hay que amarrar primero el alambre al terminal y luego ponerle soldadura de estaño. Bien, aquí tenemos entonces soldado el neutro, toma corriente o del cable de alimentación a el neutro o al terminal que va hacia la salida de la carga, a donde vamos a conectar la carga. Y finalmente vamos a unir el de conexión a tierra, que es ese verde que vemos ahí abajo, con este terminal del centro. Y con la conexión de este cable de tierra, pues ya tenemos prácticamente finalizada la conexión de nuestro circuito. Bien, antes de hacer las pruebas, quiero pues reconocer un error que cometí por acá al hacer la conexión del ventilador. En realidad, si ustedes se fijan, en el diagrama se indica que el cable que viene de la fase hacia la fuente del ventilador va después del interruptor. Yo la puse antes. Cortamos el cablecito de la fuente del ventilador de acá y lo pegamos aquí. Ahí puede ser, en este punto. Bien, aquí lo tenemos ya. Listo, era la única corrección que había que hacer. Ahora sí, voy a ponerle corriente con respecto al cableado que vayan a usar aquí internamente. Todo el cableado, pues sobre todo el que lleva carga. Yo recomendaría que fuera de horno o de cocina eléctrica, que soportan temperatura y mucha corriente. Entonces, y el interruptor, pues igualmente, porque los contactos del interruptor van a soportar la corriente que va a consumir la carga. Entonces, recomendaría en este caso un interruptor de por lo menos unos 30 amperios. Pasamos el potenciómetro por el agujero, le ponemos su tuerca y una perilla. Aquí tenemos nuestra perilla, nuestro interruptor, y ahora sí podemos tapar. Bien, el tema de la ubicación de los conectores y esas cosas, pues ya queda a decisión de cada quien. Pues la idea general es este es el modo de hacer funcionar esto. Ya luego, si ustedes quieren poner otros detallitos adicionales, ya es cosa, como les digo, de cada quien. Yo aquí he usado este cable para conectar a este motor que tengo por acá, nada más para la prueba. Vamos a empezar a subirle. Ahí va, vean cómo el motor empieza a girar poco a poco. Ahí va, a medida que voy girando el potenciómetro, vean. Como les decía, este regulador está para carga cuya potencia sea de hasta 5500 watts. Tengan en cuenta que si ustedes van a usar ya esa potencia, pues el cableado y el interruptor tienen que ser el adecuado. El circuito pues va a ser el mismo, solo que el cableado tiene que soportar esa corriente que va a demandar esa carga que ustedes vayan a poner. Yo aquí, como lo voy a usar con aparatos así de poco consumo, entonces puedo usarlo así como lo he venido conectando. Bueno, con este mismo ejemplo que hemos dado con el motor, pues podemos regular también temperatura, en este caso resistencia de calefacción, ya sea para cocina o para algún otro aparato. Pues lo podríamos regular la temperatura de un cautín conectándolo acá pues a la salida. Igual podríamos con dispositivos de iluminación, luces, podemos regular luces. Ven, aquí como pueden ver estamos regulando el brillo de una lámpara incandescente, un bombillo incandescente. Podemos pasarlo desde el mínimo, su brillo mínimo, hasta pues su nivel máximo. Entonces, amigos, era la sugerencia que quería hacerles. Ven cómo desde una ducha pudimos hacer este regulador. Aquí yo tengo ya una herramienta que me va a quedar en mi taller para mucho rato, para diversos usos que quiera darle. Espero la información les sea de ayuda, amigos. Muchísimas gracias por estar en nuestro canal de YouTube. Dios les bendiga a todos. Nos veremos en el próximo video. Hasta entonces, muchísimas gracias.